Bien, antes de la enseñanza leí esta noticia estos días. Hace unas semanas en la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, hubo una gran conferencia de iglesias evangélicas. Se reunieron en el centro de convenciones de Kentucky unas 12,000 pastores y líderes de las iglesias, 12,000. Eso fue una enormidad de personas de todo el país y de todas las denominaciones cristianas evangélicas, escuchando a los mejores y más connotados predicadores y maestros de la Biblia de todos los Estados Unidos. Fue, decían ellos, una tremenda bendición. Las mejores predicaciones, las mejores enseñanzas. Al terminar la conferencia, dos hombres que estuvieron en la conferencia se pusieron a pensar: ha sido de tanta bendición y de tanto impacto para nosotros, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué impacto habrá causado esta reunión de tantos líderes y pastores evangélicos en esta ciudad de Louisville? Entonces ellos cogieron de esas scooter y se fueron a visitar y a preguntar en restaurantes, cafeterías, restaurantes de comida rápida, porque toda esa gente, imagínense, 12,000 personas, y piensen en una ciudad como Armenia que lleguen 12,000 personas a una conferencia, a un congreso, y toda esa gente tiene que salir a buscar ¿qué? Comida. Y ellos se fueron a preguntar a esos restaurantes cómo había impactado, cómo les había ido a ellos atendiendo a tantas personas que habían estado en ese congreso. Y la decepción fue muy grande. Primero, muchos dijeron: pues sí, sabíamos que era un congreso, pero ni supimos de qué era. Vino mucha gente, pero no supimos de qué era. Otros dijeron: creo que era gente de iglesia, creo que hablaban algo de Dios, algo de Jesús. Otros dijeron: ah, sí, sabemos quiénes eran pastores y líderes de iglesia, pero qué gente tan grosera, qué gente tan maleducada. Nos trataron muy mal al personal. Y ese fue casi un común denominador en todos esos lugares donde ellos preguntaron. Ellos, los asistentes a ese congreso, habían oído del Evangelio, habían escuchado grandes enseñanzas, impactantes mensajes. Lo habían oído, pero no habían oído. ¿Recuerdan que Jesús dijo, y lo repitió varias veces: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Porque no todo el que tiene oídos, ¿qué? Oye. Y eso, leer esa noticia fue impactante y fue muy triste. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes le pasara lo mismo. Hay muchas personas que vienen domingo tras domingo y escuchan el mensaje, bueno, los que no se duermen, y salen y me dicen: pastor, qué mensaje tan bonito. Hasta me mandan en el WhatsApp: pastor, ese mensaje me impactó. Y yo me voy y pienso: qué bueno que lo haya escuchado, pero qué efecto práctico en la vida cotidiana tiene lo que escuchamos. El que tiene oídos para oír, que oiga, y que oiga esto. ¿Saben qué música es esta? ¿La conocen? Beethoven, ¿pero cuál es? La Quinta Sinfonía de Beethoven. Así usted no le guste la música clásica o sea muy ignorante en cuanto a música clásica, por lo menos algo ha escuchado de eso, al menos en una película o en alguna propaganda,
Esta melodía es muy famosa, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Así empieza. Bueno, ya la escucharon. Ahora, téngala allí presente, porque le voy a hacer una pregunta más adelante sobre esta melodía. Esta serie de enseñanzas que iniciamos la semana pasada se llama Susurro. ¿Cómo oír, cómo escuchar la voz de Dios? Nosotros deseamos oír, deseamos que Dios escuche nuestras oraciones, pero no nos preocupamos muchas veces porque escuchar nosotros de parte de Dios lo que Él tiene que decirnos. Nos preocupamos mucho por saber cómo orar, cómo escuchar, cómo hacer que Dios escuche nuestra voz, pero muy pocas veces queremos aprender cómo escuchar la voz de Dios. La meta de escuchar la voz de Dios no es escuchar la voz de Dios en sí mismo. La meta de escuchar la voz de Dios es que nos acerquemos a Dios, porque Dios tiene una voz poderosa que no tiene problemas en hacernos escucharla. Pero cuando Dios tiene algo importante que decirnos, generalmente lo habla con un susurro. ¿Recuerdan el caso de Elías, el profeta? Estuvo en una montaña y vio y hubo un gran viento, un viento tan fuerte, pero dice, Dios no estaba en ese viento. Y luego hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Y luego hubo un incendio, un fuego grande, pero Dios no estaba en el fuego. Pero luego hubo un susurro, un silbo apacible. Dios, cuando tiene algo importante que decirnos, nos lo susurra. Porque cuando queremos escuchar a alguien que está susurrando, nos tenemos que acercar. Y Dios quiere que usted y yo estemos muy cerca de Él. Pero la pregunta que queremos resolver hoy, o empezar a resolver hoy, es ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Y hay 3 palabras que yo quiero que ustedes la recuerden. Una es deseo, disposición y decisión. Las 3D. Deseo, disposición y decisión. ¿Desea realmente oír la voz de Dios? ¿Desea con todo su corazón oír la voz de Dios? Como digo, a veces estamos más preocupados de saber cómo nosotros hacemos que Dios nos escuche. Pero realmente deseamos oír la voz de Dios, porque oír la voz de Dios cambiará nuestra vida. Eso solucionará la gran mayoría de los problemas, porque la gran mayoría de los problemas que usted y yo tenemos no es por asuntos económicos, no son por asuntos familiares, no son por asuntos de salud. La gran mayoría de los problemas que usted y yo tenemos es por no oír la voz de Dios. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que desear oír la voz de Dios. La otra palabra, disposición. ¿Está usted dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Tiene esa disposición en su mente, en su corazón, en su vida para escuchar la voz de Dios? ¿Recuerdan cuál es la oración que les pedí que aprendiéramos y que repitiéramos todos los días durante esta serie? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la expresión de un hombre, un jovencito llamado Samuel, que tenía la disposición para escuchar la voz de Dios. Y esa disposición la expresó con esa oración: Señor, habla, habla, porque estoy dispuesto a escucharte. Y esa disposición implica todo lo que somos como seres humanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo demuestro mi deseo y mi disposición de escuchar la voz de Dios? Lo hago por medio de las decisiones que tomo en mi vida. Y ahí viene la tercera palabra. No solamente debo tener el deseo, no solamente debo tener la disposición, sino que debo ir a lo práctico. Para poder escuchar la voz de Dios, debo tomar decisiones. Es decir, debo hacer algo para escuchar la voz de Dios. Y si usted desea escuchar la voz de Dios,
debe hacer lo que Jesús hizo para escuchar la voz de Dios. Recuerden, nuestro modelo de vida cristiana, no es Moisés. Admiramos a Moisés, a Abraham, a David, a Jacob, a Isaías, a Jeremías, a Pablo, a Pedro, pero el modelo de nuestra vida como seguidores de Jesús es Jesús. Y si queremos escuchar la voz de Dios, debemos hacer lo que Jesús hizo para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo Jesús para escuchar la voz de Dios? Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 40 al 44. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42 es el que me interesa. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Ahora miren Lucas capítulo 5, versículo 16. Él, o sea Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué hacía Jesús para escuchar la voz de Dios? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál era la decisión que Jesús tomaba para poder escuchar la voz de Dios? Se retiraba a un lugar solitario. Ahora, esos dos textos los acabo de leer, pero usted encuentra eso en varias partes del Evangelio. Como lo dice allí, él solía retirarse. ¿Qué significa la palabra solía? Lo acostumbraba, era algo normal en su vida. Ahora, ¿qué hacía Jesús durante ese tiempo y en esos lugares solitarios? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? ¿Orar? ¿Leía la Biblia? ¿Creen ustedes que leía la Biblia? No había Biblia. No habían los Gedeones, hermanos, todavía. Tal vez usted piensa, escuchaba música suavecita para inspirarse. ¿Creen que Jesús oía música? O leía un devocional, Nuestro Pan Diario, Aposento Alto, o sacaba el celular y en una aplicación leía un devocional. O, como lo hacen muchos, veía un video, el pastor de moda, a ver qué está diciendo el pastor de moda, cuál es el devocional del pastor de moda. Nada de eso existía. Pero es con lo que hoy en día llenamos nuestro tiempo devocional. Llenamos nuestro tiempo devocional con música, y no estoy diciendo que sea malo. Llenamos nuestro tiempo devocional leyendo libros devocionales, viendo videos. Pero ¿qué era lo que hacía Jesús en ese tiempo a solas con el Padre? Si no existía nada de eso. Lo que hacía Jesús era simplemente pasar tiempo a solas con el Padre. Y escuchen bien estas dos cosas. Estaba a solas y estaba en silencio. Estaba a solas y estaba en silencio. Esos dos elementos, la soledad y el silencio, son elementos que nos ayudan a formar nuestro carácter y a comunicarnos con Dios. Y eso lo vemos repetidamente en la vida de Jesús. Por ejemplo, Jesús, como lo acabamos de leer ahora en Lucas, Jesús se retiró cuando estaba muy atareado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos muy atareados? Decimos, hoy no tuve tiempo para mi devocional, hoy no tuve tiempo para estar leyendo la Biblia y orar. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando tenía muchas preocupaciones, que la gente, como leímos, le traía montones de personas enfermas y él estaba rodeado? Dice que Jesús, cuando estaba muy atareado, se iba a un lugar solitario. ¿Ven lo diferente de nuestra vida con la de Jesús? Cuando estamos nosotros muy atareados, ¿qué? Hoy no tengo tiempo. En otra ocasión Jesús se retiró solo cuando tuvo que tomar decisiones importantes.
cuando Jesús tuvo que escoger los 12 hombres que van a ser sus 12 apóstoles, ¿qué hizo? No hizo Tim Marín de 2 pingües, no. Él se fue toda una noche solo a orar, cuando tenía que tomar decisiones importantes. Y también Jesús se retiró solo cuando se iba a enfrentar o estaba enfrentando una gran crisis. ¿Recuerdan? Antes de ser traicionado, se fue al huerto de Getsemaní y allí oró y oró. De nuevo, ¿qué hacía Jesús en ese tiempo? Usaba ese tiempo para dialogar con su Padre. ¿Qué significa dialogar? Dialogar significa hablar y escuchar. Por eso se llama diálogo. Hablar entre dos, lo que significa la palabra diálogo, hablar entre dos. Pero nuestra vida de oración es un diálogo entre dos. Generalmente nuestro tiempo de oración es que de aquí para allá. Señor, te pido, y le sacamos la lista como una lista de mercado. Señor, necesito esto, dame esto, ayúdame con mi suegra, te la llevas o te la mando. Señor, necesito para pagar los servicios, necesito esto, necesito aquello, y le hacemos una lista y no lo escuchamos. Jesús le hablaba a Dios, pero también escuchaba a Dios, y para escuchar hay que callar. Para escuchar hay que callar, estar en silencio. Nos hace falta más silencio en nuestra vida. Estamos en una cultura donde el silencio no es tolerado, ni por nosotros. Usted llega a su casa y la encuentra en silencio y lo primero que hace es que prender el radio, el equipo, porque no aguantamos el silencio. Pero nos hace falta más silencio en nuestra vida. Hay demasiado ruido en nuestra vida. Pero ¿sabe qué significa demasiado ruido en nuestra vida? Demasiado ruido significa demasiada ocupación o demasiada preocupación o demasiada distracción. Y todo eso impide que nuestra vida espiritual se desarrolle. Si usted tiene demasiado ruido en su vida y no puede hacer silencio, tal vez es porque está demasiado ocupado o demasiado preocupado o demasiado distraído. El filósofo, pensador, matemático y teólogo Blaise Pascal, francés del siglo XVII, en los años 1600, dijo lo siguiente: todas las miserias humanas derivan de que el hombre no es capaz de pasar tiempo a solas y en quietud en una habitación. ¿Eso le habla a usted? ¿Le dice algo a usted? Llegamos a la casa otra vez y tenemos que prender el televisor. Algo. Ay, no. Nos sentimos mal cuando hay silencio, cuando hay quietud. Pascal decía, todas las miserias humanas derivan de eso, de no poder estar quietos y en silencio en una habitación. Si ese es nuestro problema, entonces la solución es la indicación tan antigua, una indicación tan antigua como los salmos. El Salmo 46:10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Repítalo conmigo. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Quédese quieto, pare, deje el acoso, deje el acelere. Quédese quietos, porque en quietud y en silencio vamos a saber quién es Dios. El antídoto contra el excesivo ruido, el antídoto contra el exceso de ocupación, de preocupación y de distracción es el silencio, porque en el silencio escucharemos
el susurro de la voz de Dios. Y ese es el método que Dios emplea. Su susurro nos aquieta, nos calma, nos hace guardar silencio. El ruido crónico tal vez sea el mayor impedimento para nuestro crecimiento espiritual. Nos hace mucha falta pasar más tiempo en silencio y en quietud. Si su vida está llena de ruido, si su agenda está demasiado ocupada, lo que está diciendo con todo eso es que usted no tiene tiempo para Dios. Y si no tiene tiempo para Dios, ¿cómo cree que va a ser su vida? ¿Cuál es la solución? La quietud, el silencio, para escuchar la apacible voz de Dios. Ahora, mucha gente piensa equivocadamente que estar quietos y en silencio es no hacer nada. Entonces no tengo que hacer nada, pues. Estar quietos y en silencio no es no hacer nada. Estar quietos y en silencio es una verdadera guerra. ¿Cuántos de ustedes se pueden quedar quietos y en silencio 5 minutos? Empieza la mente, ¿cierto? Ay, y ahora tengo que salir de aquí, ¿dónde vamos a almorzar? Y mañana tengo que levantarme a hacer tal cosa. Y la mente empieza a toda velocidad. A toda velocidad. ¿Le es fácil a usted quedarse quieto y en silencio? No, porque quedarse quieto y en silencio no es no hacer nada, es una verdadera batalla. Batalla con el ruido interno y el ruido externo. El ruido externo de los vecinos, del televisor, de tantas cosas que nos rodean, y el ruido interno de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias preocupaciones. El silencio no es no hacer nada, es una verdadera batalla. Cuando escuchamos más y mejor la voz de Dios, eso trae bendiciones a nuestra vida. Déjeme compartirles solamente 2 bendiciones que vendrán a su vida cuando usted pasa más y mejor tiempo a solas con Dios y en silencio. Primero, escuchará más seguramente a su Padre Celestial decirle algo como lo que Jesús, como lo que Dios le dijo a Jesús el día que fue bautizado, como lo dice Marcos 3:17. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Sabe? La gran mayoría de las voces que escuchamos nosotros mismos, es decir, de nuestro diálogo interno en la cabeza, es, yo sí soy muy tonto, yo sí no sirvo para nada, ¿cómo la embarré otra vez? La gran mayoría de los pensamientos, de las voces que nos decimos a nosotros mismos, son descalificaciones. Pero si guardáramos silencio y estuviésemos quietos, nos quedaría más fácil escuchar a Dios decirnos, con todo lo que usted es, con todo lo que usted ha hecho, usted es mi hijo y lo amo. Escucharíamos cuánto somos de importantes para Dios, cuánto nos ama Dios. Descubriríamos que Dios es un Padre amoroso. ¿Qué prefiere escuchar usted? ¿Qué hará más en su vida? Su continua voz de la descalificación, tonto, bruto, pecador, es que usted sí es la embarrada, es que usted sí nunca va a cambiar, usted es incorregible, usted siempre hace lo mismo, usted siempre se equivoca en lo mismo, usted tan mentiroso, usted siempre tan... O escuchar la voz que Dios le dice, te amo, eres mi hijo, aquí estoy para ayudarte, soy tu padre. ¿Qué le ayudará más? Eso es lo primero, la primera bendición que recibirá en su vida si usted escucha en silencio la voz de Dios. Lo segundo, y esto puede sonar raro, escuchará canciones
canciones de libertad. Salmo 32:7 dice lo siguiente: Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. ¿Ha escuchado cánticos de libertad? No, no lo escuchamos porque estamos oyendo a Maluma. ¡Ah! Pero los cánticos de libertad, Dios está cantando cánticos de libertad siempre a nuestro alrededor. No los escuchamos porque no estamos quietos ni en silencio. Te digo, uy, pastor, ¿y qué? ¿Uno tiene que fumar qué para escuchar los cánticos de libertad? No, tiene que estar quieto y en silencio. ¿Cuáles son esos cánticos de libertad? Estos son los cánticos de libertad que escucharíamos si estuviésemos en silencio y quietos. La voz de Dios cantándonos: te perdono, te salvo, te guío, te cuido, te protejo, te doy una nueva oportunidad, no tengas temor. Todo lo que nosotros nos produce angustia, temor, sufrimiento, se iría de nuestra vida si escucháramos los cánticos de libertad que Dios está siempre cantando a nuestro alrededor, pero no lo escuchamos. Tenemos que escuchar la música chispum, 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 o repítela. Pero los cánticos de libertad no. Miren todo lo que nos perdemos por no estar quietos y en silencio. Porque el silencio es lo que hace la diferencia entre ver y comprender. El silencio es lo que hace la diferencia entre la tristeza y el gozo. El silencio es lo que hace la diferencia entre el temor y la fe. Necesitamos más silencio en nuestra vida. ¿Recuerdan la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿Quién de ustedes puede decir cómo empieza? Ay, sí lo saben. Pa, 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 pa. Pues no, así no empieza la Quinta de Beethoven. Yo no sé mucho de música, mi esposa es la que sabe eso de cosas. Pero quiero que vean un momentico la partitura, cómo empieza la partitura de la Quinta de Beethoven. Y si usted sabe de música, que yo no, sigue la otra, va a mirar esa flechita roja que está señalando un pequeño signo. Es un signo que se llama silencio de corchea. Lo que está diciendo es que la Quinta Sinfonía de Beethoven no empieza pa, 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 pam, sino empieza con un silencio. Ustedes saben que Beethoven era un genio. Y él, no sé si eso es lo que quiso hacer, pero yo me imagino que eso es lo que quiso hacer. Esas notas sublimes, majestuosas del pa, 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 pam, para poderlas escuchar, primero tenía que haber, ¿qué? Un silencio. ¿No será que pasa lo mismo con Dios? Para escuchar la majestuosa voz de Dios, ¿necesitamos qué? Silencio. Silencio. Antes de lo majestuoso está el silencio. Y yo sé que a nosotros nos queda muy difícil estar en silencio. Yo les voy a proponer algo. Yo he escrito una pequeña hojita con varios ejercicios para que usted, si lo quiere hacer, practique algo de silencio esta semana. Hay algunos ejercicios. Primero hay 2 preguntas que usted debe hacerse y luego hay una indicación y luego hay 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios de oración, de práctica de silencio. Estar solo, estar quieto, estudiar y orar. Y solamente si usted lo quiere hacer y lo va a hacer en realidad porque dice, yo necesito aprender a estar en silencio. Hay demasiado ruido en mi vida, tanto afuera como adentro. Créame,
que el ruido más espantoso no es el que ponen los vecinos oyendo a estos músicos que a ustedes les gusta, a mí no. El ruido más espantoso es el que tenemos adentro. Y esos son los ruidos que necesitamos vencer. Y la única forma de vencerlos es escuchando la voz de Dios. Y si usted lo quiere hacer, yo al final me voy a hacer acá y usted se acercará y tomará una hojita de esas. Señor, muchas gracias te damos, porque tú siempre estás hablando y nosotros, Señor, no te escuchamos. Danos oídos para oír, danos oídos para escuchar tu dulce voz, tu voz, Señor, que trae paz y tranquilidad a nuestras vidas en medio de una sociedad llena de ruido, de ocupación, de acelere, de preocupaciones. Ayúdanos, Señor, a saber que necesitamos estar quietos, en silencio, para saber quién realmente eres. Padre Santo, habla en nuestras vidas, porque estamos dispuestos a escuchar. En Cristo Jesús, amén.